Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Aprende Web Dev. En este vídeo vamos a explicar el concepto de MVC de una manera sencilla y con ejemplos para que la gente pueda entender esta arquitectura y pueda implementarla en sus proyectos. Vamos con la intro y empezamos. MVC es un patrón de arquitectura que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Si no sabes qué son los patrones de arquitectura, los patrones de arquitectura o patrones arquitectónicos ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software. Dan una descripción de los elementos y el tipo de relación que tienen junto con un conjunto de restricciones sobre cómo pueden ser usados. En unas palabras más simples, un patrón arquitectónico nos define la estructura de un sistema, qué componentes lo forman y cómo se comunican entre ellos. Su objetivo principal es resolver problemas de arquitectura en ingeniería de software. La arquitectura MVC pretende organizar el proyecto en tres componentes distintos y repartir las responsabilidades entre esos componentes. Con esto tendremos una estructura organizada y limpia. Y además nuestro proyecto será de mayor calidad y tendrá un mantenimiento más fácil. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte a este vídeo y darle un buen like. Esto me ayudará mucho a crecer. Los tres componentes de los que se compone MVC son modelo, vista y controlador. Antes de que os explique estos componentes, vamos a responder a la pregunta de ¿por qué MVC? Para esto os voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Cuando empezamos con PHP es muy fácil mezclar HTML, PHP e incluso JavaScript en un mismo archivo. Esto produce lo que se denomina código espagueti. Al tener todo mezclado, si algún día intentamos añadir alguna funcionalidad o cambiar algo, tendremos que repasar todos y cada uno de los archivos. Esto sería mucho más fácil si tenemos el HTML separado del PHP. Con esto vemos la importancia de separar las cosas y repartir la responsabilidad. Visto este ejemplo, ahora sí que podemos detallar estos componentes y explicar las funciones y responsabilidades de cada componente. Empezando por el modelo, podemos decir que este componente alberga la lógica de negocio, es decir, contiene las entidades que forman nuestra aplicación e implementa todas las reglas, acciones y restricciones que existen en la aplicación. Se encarga de trabajar con la base de datos. En esta capa es donde recuperamos la información, actualizamos, creamos y eliminamos registros en la base de datos. Este componente es completamente independiente y no sabe de la existencia de la vista y el controlador. Las vistas se encargan de generar la interfaz de usuario, esto es todo el tema de HTML, CSS, esto es lo que el usuario ve. La vista también es independiente, se encarga solo de crear la interfaz y de representar la información que le llega. Y por último, el controlador es el que responde a diferentes eventos que ocurren en nuestra aplicación, como por ejemplo ver el carrito, añadir un producto al carrito, hacer login. El controlador actúa como enlace entre la vista y el modelo. Cuando responde a algún evento en la aplicación, el controlador consulta al modelo para obtener los datos necesarios y entregar estos datos a la vista para que pueda representarlos en la interfaz de usuario. Si ponemos esta arquitectura en funcionamiento, tendremos el siguiente esquema. Podemos pensar aquí que tenemos un e-commerce y que algún usuario nos está solicitando la lista de productos. Entonces, para responder a este usuario con la lista de productos, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, el usuario hace una petición a nuestro servidor pidiendo la página de productos. Esta petición llega directamente al controlador. Como el controlador es el enlace entre la vista y el modelo, pide los datos de productos al modelo. El modelo lo que hace es interactuar con la base de datos y coge todos los productos. Después, este devuelve los datos de vuelta al controlador. Teniendo ya estos datos, el controlador pasa los datos a la vista y pide que genere dinámicamente la interfaz de usuario. La vista crea esa interfaz con todos esos productos y devuelve el resultado al controlador. Y finalmente el controlador devuelve la respuesta al usuario. Esto sería el esquema MVC y así es como funcionarían los tres componentes de MVC y así se relacionarían entre ellos. Espero que hayáis entendido este patrón de arquitectura MVC y que lo podáis implementar en vuestros proyectos. Si queréis un vídeo implementando MVC en algún proyecto real o con alguna tecnología, por ejemplo PHP Node.js, me lo podéis decir abajo en los comentarios para que haga ese vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.